Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con vosotros». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Recibid al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis». Aquel ámbito cerrado donde se encontraban los discípulos evoca otros ámbitos similares, dispersos a lo largo de muchas páginas de la Escritura. El primero de ellos, el jardín del Edén, ámbito cerrado, donde el hombre habitaba en perfecta amistad con Dios y del que tuvo que salir a causa del pecado. El cenáculo es como un nuevo Edén, como un jardín ahora renovado por la presencia de Cristo victorioso y del Espíritu Santo que derrama sus dones. Se conjuga allí de un modo magistral la singular ambigüedad de esta delimitación, porque esa circunscripción es ámbito salvífico de profunda cercanía con Cristo, lugar vital como lo es el seno materno, donde la vida comienza a desarrollarse. Pero a diferencia de las cosas de este mundo, jamás se destruye, porque la Iglesia jamás deja de estar en presencia del resucitado, nunca deja de estar vinculada al Señor, reunida en torno a Él. Sin embargo, en la narración que recién leíamos, es un lugar marcado por un temor, y no por cualquiera, sino por el temor a la muerte que obstaculiza la evangelización. Ese será sobre todo el gran prodigio de Pentecostés, el gran nacimiento de la Iglesia que comenzará a iluminar al mundo. El gran prodigio es vencer el poder de la muerte. Con la venida del Espíritu Santo, la Iglesia ya no teme atravesar por la pasión y la muerte, como Cristo atravesó por allí, como Él también y principalmente recorrió ese camino a la resurrección. La Iglesia no es insensible, por supuesto, Jesucristo tampoco lo fue, no es insensible a la persecución, al sacrificio, a la agresión del mundo, a la muerte. Lo que sucede es que esos temores ya no pueden detener el testimonio cristiano. El poder de la muerte no detuvo la pasión de Cristo. Cristo vence ya en su pasión ese poder, que lo es en el fondo el poder del pecado. Lo que sucede es que esos temores ya no pueden detener entonces este testimonio. De hecho, la Iglesia, y por su naturaleza de cuerpo místico, a partir de Pentecostés, comenzará a morir, a ser sacrificada, y así, paradójicamente, a engendrar vida nueva, vida de hijos de Dios. No es casual que allí, precisamente al pie de la cruz, María Santísima sea constituida como Madre de la Iglesia. El sacrificio de Cristo y de la Iglesia engendra vida eterna, porque es la manifestación del amor de Dios. Su sangre contiene una vida superior a la que anunciaba el Antiguo Testamento, cuando nos decía en el libro del Génesis que en la sangre se encuentra la vida. Como vislumbrando a lo lejos el sacrificio redentor de Cristo y el sacrificio de su cuerpo místico. Dice San Juan en el capítulo 6 del Evangelio, versículo 54, «El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Así pues, aquel ámbito cerrado, por el temor a la muerte, se abre al mismo tiempo que permanece cerrado, porque Él es la puerta
y la iglesia entra y sale por él porque llama a la humanidad entera a entrar allí. En Juan 10 dice Jesucristo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Es el ámbito de salvación, el redil santo de los hijos de Dios, esta imagen pastoral de Jesucristo en su vínculo de salvación con su rebaño, las ovejas que entrando y saliendo se alimentan, se mantiene esa vida. Todo esto está presente en Pentecostés. Ese es el gran prodigio de aquel acontecimiento que litúrgicamente este domingo se celebra. Es el fondo necesario de toda otra manifestación de los demás prodigios visibles y audibles que conformaron el suceso en aquel tiempo. De nuevo, las paradójicas dimensiones del plan de salvación se hacen presentes aquí al vincular el íntimo Pentecostés de San Juan. San Juan no relata el acontecimiento de Pentecostés, pero sí este pasaje que acabamos de escuchar, donde Jesucristo confiere el Espíritu Santo para perdón de los pecados, especialmente en esa dirección salvífica de redención, lo fundamental de Pentecostés. Entonces, estas dimensiones del plan de salvación se hacen evidentes aquí, en este relato de San Juan, que debe ser leído en paralelo con el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos ayuda a evitar los siempre amenazantes extremos, el de una interioridad inexpresiva o estéril y la pura exterioridad sin fundamento. San Lucas, al narrar Pentecostés, indica que los apóstoles estaban reunidos en el mismo lugar. Hay una circunscripción, un vínculo que los une al mismo tiempo que la manifestación del poder del Espíritu Santo. El fuego y la palabra ocupan allí un lugar preponderante, que ya evocaba Jeremías en el Antiguo Testamento. Cuando se resistía a dar ese testimonio profético, yo decía: no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, dice Jeremías, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. La fuerza de Dios, que vence la debilidad humana. El temor a la muerte pretende cerrar los labios del profeta, porque sabe que es perseguido por dar testimonio de la verdad de Dios en su propio pueblo, en el pueblo elegido. Y entonces ese temor a la muerte que busca clausurar el testimonio de la palabra profética es vencido por ese fuego que es más fuerte y nos recuerda el fuego del Espíritu Santo. Nos recuerda también a Elías. Surgió el profeta Elías como fuego. Su palabra abrasaba como antorcha. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo también caer fuego 3 veces. Fuego y palabra, que en el Nuevo Testamento alcanzan la cumbre de su manifestación, porque es el fuego que Cristo, la palabra, el verbo de Dios, ha venido a traer al mundo. Nos dice San Lucas en el capítulo 12, dice Jesucristo allí: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Que ese fuego y esa palabra vivificantes, signos del amor de Dios en el corazón del hombre, nos purifiquen y nos infundan la esperanza de ver a Dios en su gloria y la fortaleza para recorrer el camino.